y fuera de él. Hoy día, nuevamente un jueves, después de unas cuantas oportunidades, para comentar algo que tiene que ver con una especie de autocrítica. Y les digo esto porque muchos de los problemas, al menos de lo que me toca ser testigo presencial y vivo en nuestro país, ya los hemos tocado, ya los hemos vivido y hemos planteado las soluciones. Desde la Constitución del 93 que planteamos la Asamblea Constituyente, está en todos los medios de la época, hasta una cantidad de circunstancias que lo que nos llama la atención, y por eso mi invocación a que despertemos un poco, es que lo mismo lo repetimos, lo mismo se vuelve a tocar, y sin embargo, no sé si se están burlando de nosotros, pero en este caso del artículo 117 de la Constitución, hoy, de boca de la fiscal de la Nación, cobra una magnitud especial. Y les voy a decir por qué. Porque no se trata de un documento, una versión que diera alguna persona X o Fernando Calle, un modesto artesano del derecho. Se trata de la fiscal de la Nación, es decir, en un documento sostener que no puede investigar al presidente de la República sino hasta después del 28 de julio, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución Política del Estado peruano, nuestro país. Y esto lo hemos tocado en el caso Kuczynski, lo hemos tocado en el caso del presidente Humala, lo hemos tocado con anterioridad, y sería importante que la prensa y sobre todo la gente, nosotros, revisemos y vamos a ver qué personas, en cantidad a veces, qué medios han tratado y han confundido, no sé por qué razón, la interpretación del artículo 117 de la Constitución. Y me refiero a que este artículo señala textualmente, el presidente de la República no podrá ser acusado durante su mandato, sino por los delitos que ahí se señalan, entre ellos evitar la reunión del Congreso, disolverlo no de acuerdo a la Constitución, etcétera. Pero yo les pregunto a todos ustedes, al mundo jurídico, a los estudiantes, los propios escolares, ¿qué entendemos por acusar? Y en esta lectura que he dado del artículo 117, que supongo la plana mayor de asesores del Ministerio Público a la fiscal de la Nación le han hecho referencia, ¿en qué parte dice que no se puede investigar? ¿Dónde señala no se puede investigar al presidente? No se puede investigar a los miembros del Tribunal Constitucional, no se puede. En muchas oportunidades, cuando he tenido el honor de estar en el Tribunal Constitucional, ejercer tan honroso cargo, siempre le decía, cuando habían las circunstancias en las que se presentan, con algunas coyunturas por razones de las sentencias, de los intereses, etcétera, que no somos intocables, que ninguno de los miembros del tribunal éramos intocables, menos el presidente de la República, tiene la defensa natural que está señalada en el artículo 117. Pero yo le preguntaría con el mayor respeto a la señora fiscal de la Nación y a todos ustedes, y ayúdenme en esto, por favor, vuestra colaboración en este diálogo virtual es muy importante. ¿Qué se necesita para acusar, señora fiscal? ¿Qué se necesita para plantear una acusación y, digamos, en algún caso extensivo, una denuncia? ¿Qué se necesita? Pruebas, ¿no es cierto? Necesitamos las pruebas. ¿Y cómo conseguimos las pruebas? Investigando, ¿no? Con los colaboradores eficaces en algunos casos, si existen, investigando. Entonces, reiteradas veces, y lo digo porque en las anteriores oportunidades a las que hemos referido, ustedes pueden encontrar que después coincidieron honrosamente cuando sosteníamos que estas altas investiduras sí son investigables. Otra cosa es que en el caso del señor presidente no se le pueda acusar
que es muy diferente en el ejercicio de su mandato y que esa investigación acumulada tiene que esperar que termine su periodo para que se mejore en lo que no se haya podido encontrar por el impedimento, el entorpecimiento que se haya hecho desde el poder, y recién inmediatamente acusar al presidente en el antejuicio correspondiente para que el Congreso facilite el proceso penal en este caso y lo que corresponda como infracción a la Constitución u otros elementos de tipo jurídico. Pero entonces, si esto es tan claro, la diferencia está en que todos los miembros del Ministerio Público, estos jóvenes fiscales, el sistema de justicia, el Colegio de Abogados de Lima, los colegios de abogados del Perú, por Dios, están de acuerdo en que la lectura del artículo 117 de la Constitución es que no se pueda investigar. Creo con toda humildad que absolutamente eso no es el pensamiento interpretativo del mundo jurídico y de la responsabilidad y el sentimiento lógico de las coyunturas. Es más, esto puede traer como consecuencia esta investigación, si hubiera cosas sumamente serias, y lógicamente el impedimento por la inmunidad que goza, en este caso, en el derecho del artículo 117, puede generar la solicitud de la fiscal de la Nación al Congreso de una incapacidad para que pueda continuar y que pueda hacerse sentir naturalmente la defensa en representación de la legalidad. Personifica la lucha contra el crimen, la Fiscalía de la Nación, es titular de la acción penal y naturalmente estas inmunidades que existen, que no entendemos también por qué hasta ahora el Congreso no las ha definido, y aprovecho la circunstancia para invocar como el último peruano, porque fue un compromiso, fue una promesa que podría modificarse ante las observaciones y escoger el proyecto que de alguna forma se envió, o el proyecto en minoría, mejorado, pero poniendo en claro que la inmunidad no es impunidad ni puede serla. Dicho esto, mis queridos amigos, tenía que de alguna forma, comprenderán, dialogar con ustedes para que me ayuden un poquito a entender esta situación y a evitar que se siga dañando de alguna forma el cuerpo institucional. El tener autonomía, el tener el más alto cargo, ya sea del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, no lo autoriza para destrozar su institución ni para destrozar el proyecto de vida que puedan tener quienes la integran, ni el desarrollo que exige la nación para poder fortalecer sus instituciones. ¿Qué tipo de lucha contra el crimen es este? ¿Qué tipo de lucha contra la corrupción? ¿Qué es lo que abanderan para acabar con la impunidad? Si toda es una consecuencia protectora al crimen, al abuso y sobre todo al sentirse que el poder puede hacer lo que quiera en nuestro país sin que existan las instituciones a las que estamos mencionando y estamos refiriendo. Yo creo que además debería escuchar la fiscal de la Nación la misma versión del presidente de la República cuando asumió su cargo y dijo: hasta aquí nomás la corrupción. Nos entusiasmó a todos. Por eso es que de alguna forma le enviamos la carta notarial con Ricardo Belmont para que suscriba el convenio con las Naciones Unidas para que se instale en nuestro país la Comisión Internacional contra la Impunidad. Pero en fin, ese es un tema no menor, porque sin duda la gangrena de nuestro país es la impunidad y la corrupción. Es la gangrena que destroza nuestras instituciones y les lastima totalmente nuestra frágil democracia. Pero quiero despedirme de ustedes hoy día reiterando que la corrupción ha estado durante toda la República, pero lo que en realidad no debe caminar como lo está haciendo y haciéndose dueño de nuestro país es la impunidad. Es ahí donde nadie debe dejar de sumarnos como lo estamos haciendo hoy día ante la reacción del partido de fútbol. Todos juntos, por Dios, todos juntos gritamos a viva voz, no a la impunidad,
Y si el presidente de la República está en esta situación permitible por razones de la propia interpretación del artículo 117, no es, señora fiscal, ya que se le puede investigar esa palabra, se le debe investigar, y no solamente a él, a todos aquellos que pudieran estar investidos, aún por su mandato, de las inmunidades que otorga la Constitución a las altas dignidades del artículo 99 y concordantes de la Constitución Política del Estado. Dicho esto, y esperando, no sé si una corrección, pero sí una identidad con lo que manda la Constitución, y que se entienda que quien lo dice, quien suscribe un documento, cuando representa a las más altas instituciones, a las más importantes de la República, tienen que medirlo bien y tienen que identificarse lo más cercano posible al mandato de nuestra Carta Política vigente. Muchas gracias, un buen fin de semana y no a la impunidad.